Hace unos años atrás había una joven que tenía muchos sueños. Esa joven vivía en Argentina, tenía 24 años, estudiaba psicología, vivía con sus padres. Hasta que un día ella encontró al príncipe azul y al amor de su vida. Un año después se casaron y se fueron a vivir al lugar donde los sueños americanos se cumplen. Llegando a los Estados Unidos, emocionada, con sueños, muy soñadora, se confrontó con la realidad. Aprender un nuevo idioma, aceptar una nueva cultura, aprender a manejar en esas grandes autopistas. Buenas tardes. En el medio de ella, perdió un bebé y muchas dificultades comenzaron a surgir. Un día, sentada en el living de su casa, abrumada por todos aquellos obstáculos que debía enfrentar, con lágrimas en los ojos, porque no sabía cómo las iba a afrontar, escuchó una voz que le dijo: Lorena, un día a la vez. Los años pasaron, tuvo 2 hijos, pero en el segundo hijo ella enfrentó el obstáculo y la dificultad más grande de su vida. Cayó en un pozo depresivo. Vivía con ansiedad, no dormía por las noches. No sabía qué sucedía con su cuerpo. No podía estar sola en su casa, tenía ataques de pánico. Yendo a otra ciudad de donde ella vivía, iba con su amiga en un auto. Su amiga de repente se dio vuelta y la miró y dijo: Lorena, algún día vas a contar tu historia. En ese momento, esa mujer, esa joven que tuvo sueños, que esos sueños se desvanecieron, que tuvo promesas que nunca pensó que se iban a cumplir, en ese momento pensó: yo no voy a poder hacer eso, porque yo jamás voy a salir de este lugar. Sin esperanzas. Pasó un año, pasaron años. Esa joven, esa mujer, con su familia, se mudó a Argentina. Hace un año atrás, esa joven, hoy y mujer, te está hablando a vos. Mi nombre es Lorena. Un día decidí creerle a Dios. Y miren dónde Él me trajo. Cuando decides creerle a Dios, las promesas y los sueños de Dios se cumplen. Anímate a creerle a Dios y anímate a contar tu testimonio. Cuéntale a tu audiencia tu historia. Cuéntale tu testimonio. Que sea real, que sea auténtico, que conecte, que emocione y que cautive. Porque los jóvenes y los adolescentes están buscando conectar, están buscando que sea real y auténtico. Y la mejor manera de cautivar es cuando es real y es cuando es auténtico. No es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Eso es lo que importa, es las emociones, es poder empatizar con el otro, ponerte en el lugar de la otra persona, de cómo esa persona qué puede estar necesitando en ese momento. Tenemos un gran ayudador, su nombre es el Espíritu Santo. Y Él, más allá de todo lo que yo pueda mostrarte hoy, Él es la mejor inspiración. Señor, muéstrame, enséñame qué necesita la gente que viene a escucharme, qué necesita la gente que lee los materiales, los contenidos que yo voy creando. Hay un mundo que te necesita, pero este mundo está hiperconectado. Entonces tenemos que amigarnos
con la tecnología, con las redes sociales, con ChatGPT, todas estas cosas nuevas que nos desafían, que quizás para los jóvenes de 20 años para abajo es mucho más fácil conectar con eso. Pero para los que tenemos 40 años para arriba es mucho más difícil, ¿sí? Pero se puede. Hoy quiero decirte que se puede. Si tienes el don, si le pones pasión, si le pones corazón, te aseguro que se puede, que se logra. Y si a eso tienes una amistad con Dios para alcanzar el reino de los cielos, para conquistar, te aseguro que va a ser mucho más allá de lo que pensás y de lo que imaginás. A todo lo que le pongas corazón y a todo lo que le pongas pasión, te aseguro que eso se va a traducir. Eso es lo que emociona. Que sea real, que sea auténtico, que conecte, emocione y cautive. Y transforme vida. Vamos a mirar los slides que tengo aquí con ustedes para que vamos aprendiendo de cómo puedo cautivar y conectarme con mi audiencia. Primero vamos a ver la introducción. ¿Se puede correr? Estamos teniendo problemas técnicos. Lo que vamos hoy es a explorar cómo vamos a cautivar y contar y cautivar a la audiencia con un relato. Y aquí vamos a hablar de la importancia de las historias. ¿Cuánto cuando comencé la charla se sintieron identificados con la historia que les estuve contando? Si pueden levantar la mano. ¿Cuántos pudieron sentir la emoción? ¿Sí? Pero eso es súper importante, que podamos sentir, que la persona que me esté escuchando pueda sentir, pueda emocionarte juntamente contigo, ¿sí? Piensa en alguna serie que muchas veces nos atrapan y nos cautivan. Generalmente son aquellas series o películas o cuentos o libros que conectan con el corazón, que nos cuentan una historia. Sí, la importancia de las historias. Las historias es el centro de nuestra experiencia humana. Desde tiempos inmemoriales nos conectan, inspiran y transmiten sabiduría. Y hoy vamos a descubrir cómo crear relatos que no solo informen, sino que también capturen la atención y el corazón de la audiencia. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que nuestro mensaje sea memorable. Y para que eso suceda tenemos que utilizar las siguientes herramientas que vamos a ir mirando conmigo. ¿Podemos ir al siguiente? Vamos a primero definir qué es una historia. Me voy a bajar acá porque no puedo leerlo desde aquí. Sí, ya me pasé. Una historia Can you read it from there? Conecta con emociones y significados. Y aquí tenemos que tener elementos claves cuando contamos una historia. Tenemos que tener el personaje, tenemos que tener el conflicto y tenemos que tener una resolución. Cuando comencé a contarte la historia, ¿quién era el personaje? Lorena. ¿Quién es Lorena? Exacto, yo. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Sí? Se encontró con muchas dificultades. ¿Sí? Aprender a manejar, aprender el idioma. Se enfermó. ¿Sí? Es el nudo. Ese que te enseñaron en la escuela, la introducción, el nudo y desenlace, es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos el personaje, tenemos el conflicto y tenemos la resolución. ¿Cuál fue la resolución? Que ella hoy está enfrente. Exactamente.
¿Y cuál es la enseñanza? Que cuando le creemos a Dios, ¿qué pasa? ¿Dios qué hace? Cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Entonces, por ejemplo, pensemos en todas estas historias que nos han cautivado a lo largo de los años. ¿Se acuerdan? Pueden pensar en algún cuento de hada que le haya, o algún cuento que crecimos en nuestra cultura escuchando. En mi caso, en Argentina, crecí escuchando La Caperucita Roja y puedo relatarte toda La Caperucita Roja. Eso es aprender a contar una historia, desde el principio hasta el final. También podemos pensar en películas, podemos pensar en series, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a conectar con nuestra audiencia? Primero tenemos que saber quién es nuestra audiencia. ¿Qué edades tiene nuestra audiencia? ¿A quién les estamos hablando? Porque muchas veces no podemos lograr conectar con la audiencia porque no sabemos con quiénes estamos hablando o a quiénes nos estamos dirigiendo. Entonces, si conocemos las edades, el sexo de nuestra audiencia, si es masculino, femenino, ¿cómo puedo hacer para cautivar? Y tengo que comenzar a estudiar, a analizar qué les interesa, qué les preocupa, ¿sí? Cuando yo puedo bajarme, si soy ya una persona mayor, puedo bajarme al nivel y poder comunicar desde cómo lo entendería un adolescente o un joven. Muchas veces ellos se aburren y se distraen porque no estamos comunicando correctamente. No es que tu mensaje sea malo, sino que no lo estás contando correctamente. Y contar una historia siempre va a conectar con el otro. Tiene que ser la historia correcta y tienes que aprender a contar la historia. Tiene que despertar una emoción para que esa historia pueda quedar grabada en el corazón y en la mente de esa persona. Y no solo eso, sino que tiene que transformar esa historia, ese mensaje que le estás dando, tiene que ayudar a transformar el corazón. Segundo, vamos a tener empatía y vamos a tener que conectar con ellos emocionalmente. Las historias siempre van a funcionar mejor si yo conecto desde la emoción y desde la empatía, si yo me puedo poner en el lugar del otro. Por eso es súper importante que yo conozca mi audiencia, conozca las edades que tiene mi audiencia. Si yo no conozco mi audiencia, tampoco sé a quién estoy enviando este mensaje. Tener ejercicio interactivo, ¿sí? Podemos hacer un ejercicio interactivo. Piensen por un momento cuáles son las emociones que ustedes quieren provocar en el otro. ¿Pensaron alguna vez eso? ¿Qué emociones? ¿Cómo quiere que la otra persona se sienta cuando usted le está contando una historia, cuando usted está enviándole un mensaje? ¿Qué quiere que el otro? ¿Cuál es el objetivo, la meta? ¿Cómo? Uno que puede irse con enseñanza. ¿Qué otra cosa quieren provocar en el otro? En mi caso, como soy escritora devocionales, quiero que conozcan el amor de Jesús. ¿Y cómo hago para que ellos conozcan el amor de Jesús? Les hablo desde mi testimonio. A veces también puedo contarle una anécdota, ¿sí? Y la gente se conecta, lo recibe muy bien. Generalmente mis devocionales, que son a través de correos electrónicos, pero también a través de YouTube, pueden escucharlo y pueden verlos. Generalmente la gente se conecta muy bien y veo que tienes los views o las vistas más grandes cuando cuento una experiencia personal. Cuando yo les muestro cómo esa palabra me ayudó en ese día. Vamos a la siguiente. ¿Cuál tiene que ser la estructura de una historia cautivadora? Tiene que tener un inicio, ¿sí? Todo comienza con una introducción que atrape la atención. Allí vamos a parar un ratito. Una de las cosas que aprendí escribiendo devocionales, usando las redes sociales, ¿no? Que para que una persona, o correo electrónico, para que una persona quiera entrar a mi correo,
al correo que enviamos como organización, trabajoparajesús.net, tiene que tener un título cautivador. Si el título no cautiva, no crea curiosidad, el mensaje puede ser increíble, pero la gente no entra a leerlo. Simple es eso. Si sos un predicador, si sos un líder de jóvenes o de adolescentes y te estás preparando para la semana y querés atraer a ese público, tienes que pensar en un título de ese mensaje que pueda cautivar a la gente para que pueda venir y quiera escuchar ese mensaje. Si no te gusta usar las redes sociales, lastimosamente, hoy los chicos están hiperconectados y no nos guste o no, tenemos que usar todos los medios sociales que hay para poder atraer esa audiencia que estamos buscando. Entonces, cuando tengo ese título cautivador, me ha pasado que tengo títulos que son como no tan cautivantes y veo cómo baja la cantidad de vistas. Quizás el mensaje es increíble, pero ya no le creé curiosidad para entrar y mirar, para ver qué es lo que yo puedo, el mensaje que yo le pueda estar dando. También dentro de ese mensaje podemos presentar los personajes y crear el contexto. Cuando yo le estaba contando mi historia, yo le di un contexto. Cuando cuentas una historia, tienes que poner a ese personaje, ya seas tú o a un personaje de la Biblia, dentro de un contexto para que las personas puedan ir imaginando. Y a medida que van imaginando, van interpretando y entienden, conectando y entienden muchísimo mejor. ¿Sí? Tengo que crear curiosidad. Una de las maneras de crear curiosidad, aparte de este título cautivador, es que los tengo que dejar con expectativas para que quieran seguir recibiendo ese mensaje. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las series románticas, todo un tema. Y si son turcas, mejor. Entonces, pero ellos hacen un excelente trabajo de cómo ellos cuentan una historia. Y no solo eso, sino que el malo, si vos tenés un malo dentro de tu historia, funciona mucho mejor. Y ellos hacen un muy buen trabajo presentando al malo, súper malo, y al bueno, súper bueno. ¿Sí? Es como el héroe de la historia. Y se puede trabajar. Entonces se va creando esta historia y si lo haces en secuencia, puedes dejar la historia como en una secuencia para que cree esa curiosidad porque querés seguir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo voy a ir? ¿Y qué le va a pasar al malo? ¿Sí? ¿Y qué le va a pasar al diablo? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces crear esa curiosidad. Después tenemos el desarrollo, que es donde surge el conflicto, el desafío, introducir el problema y el desarrollo de esa trama. También creamos el clímax y con el clímax, que es donde cuando creamos este clímax, podemos crear estas emociones para que el público pueda quedarse a seguir escuchando hasta el final. ¿Sí? Y la resolución es el cierre de la historia. La resolución del conflicto tiene que dejarme una enseñanza y tiene que dejarme una moraleja. Generalmente en los devocionales que yo escribo siempre llevo a la audiencia o quiero llevar a la audiencia a la reflexión. Que les deje una enseñanza, pero también que ellos puedan reflexionar. ¿Cómo puedo hacer yo para perdonar, para liberarme de la amargura? ¿Sí? Ejemplos. Ahora igualmente vamos a escuchar unos minutitos uno de mis devocionales para que ustedes puedan más o menos entender qué es lo que estoy tratando de decir, que sea mucho más fácil de entender. Tenemos aquí ejemplos prácticos, ¿sí? Comparamos, voy a hacer, si yo vengo y entraba aquí y yo te digo, bueno, mi nombre, yo era una joven que se casó, se fue a vivir a los Estados Unidos, tuvo 2 hijos, volvió a Argentina, ahora vive allí, ahora es escritora. ¿Te causa emoción? No. Yo te conté una historia, creé un contexto, había un personaje, había un conflicto, un nudo que yo tenía
obstáculos que yo tenía que atravesar, ¿sí? Hubo una resolución y de eso sacamos una enseñanza. Cuando le creemos a Dios, Dios cumple promesas, Dios cumple sueños. Se puede contar una misma historia de 1000 maneras. Aquí hay que usar la creatividad. Se puede decir exactamente lo mismo de diferentes maneras. Contar una historia de diferentes maneras. También se puede usar el humor dentro de esto. El humor también ayuda más si trabajan con adolescentes y jóvenes, ayuda muchísimo a cautivar al público, ¿sí? Y usar testimonios reales. Los testimonios reales son lo que más conectan. Levante la mano acá, ¿quién tiene un testimonio en su vida? Yo te aseguro que cada uno de ustedes tiene un testimonio en su vida. Todos tenemos un testimonio. Si estás aquí, ya es un testimonio. Todos tenemos un testimonio. Aprendamos a contar nuestro testimonio. Cuenta tu testimonio, porque cuanto más real y auténtico es el testimonio, más esa persona, más los adolescentes y jóvenes conectan con lo que es real y con lo que es auténtico. Jesús siempre fue real. Jesús siempre fue auténtico. Jesús contaba historias. Él enseñó a través de parábolas. Y siempre dejó una moraleja y una enseñanza. Hoy esas enseñanzas llegaron a nosotros y sus enseñanzas transformaron nuestras vidas. Entonces aprendamos a contar una historia. Cuenta tu historia. Tu historia está llena de valor. Tu historia tiene mucho valor. Tu testimonio vale. La gente necesita escuchar testimonios, experiencias personales de cómo esa palabra transformó tu vida, de cómo Jesús está transformando tu vida cada día. Sé auténtico, sé real. No somos seres especiales, ¿sí? Somos seres humanos que por la gracia y el amor de Dios podemos guiar y dirigir a otros. Y la gente necesita y quiere escuchar eso. Eso trae mucha sanidad, porque me ha pasado que cuando yo he contado que he caído en pozo depresivo, mucha gente me mandó mensaje porque tenemos como ciertos conceptos, pero los cristianos no se deprimen, pero los cristianos no tienen ansiedad y tenemos preconceptos que no son verdaderos. Entonces la gente a veces que no conoce a Jesús o la gente que está caminando con Jesús dice, bueno, ella es pastor, ella es líder, entonces a ella no le pasa, pero eso no es verdad, es que no estamos contando la historia real, la historia verdadera. Cuenta tu testimonio siempre va a cautivar, siempre va a emocionar. ¿Sí? Podemos pensar en las grandes marcas. ¿Sí? Y tenemos un gran ejemplo, Leo Messi. Leo Messi impacta vidas, él es una marca. Si yo te digo Leo Messi, ¿quién no conoce a Leo Messi? Levante la mano. Todos conocemos a Leo Messi. Leo Messi tiene una historia. Leo Messi, nadie creía en él cuando tenía 12 años. Sus padres tuvieron que llevarlo a vivir a Barcelona porque él era un chico que no crecía, estaba enfermo. Hubo una persona que creyó en él y le dio el tratamiento necesario. Hoy él es un campeón del mundo. Él impacta vidas. Entonces, que nosotros también podamos impactar vidas a través de Jesús contando su historia que es real y auténtica y cómo esto impactó tu vida y cómo puede esto impactar a otros. Conoce a tu audiencia, conoce a la gente que viene a escucharte. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puede tu mensaje de Cristo solucionar ese problema? La gente está buscando solución a sus conflictos, a sus problemas. ¿Y por qué vos y no otra persona?
Porque tenemos mucha competencia. Por eso digo, no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y qué emociones evocas a través de tu historia. Entonces ahora le voy a poner vamos a escuchar un pedacito de cómo yo cuento una historia a través de mis devocionales. Hace unos años, mi familia y yo atravesábamos un momento muy complicado en términos financieros. Reconozco que frente a todas las dificultades que se avecinaban, no sabíamos qué íbamos a hacer. En ese momento mi corazón se llenó de temor y angustia. Sin embargo, una vez más el Señor intervino, nos ayudó a salir adelante y abrió nuevas puertas para nosotros. Querido amigo, seguramente tú también has atravesado momentos difíciles en los que has visto la intervención de Dios. Yo nunca podré olvidar esos duros años, pero tampoco podré olvidar cómo Dios, una y otra vez, obró de manera milagrosa. ¿Puedes recordar algunos de esos momentos y cómo Dios obró a tu favor? Recordarlo nos sirve de testimonio de que Él volverá a obrar y a intervenir en la situación presente. Si lo hizo una vez, seguramente lo hará infinidad de veces más. Dios nunca falla. Él no dijo que no pasaremos por pruebas, sino que Él estaría con nosotros en medio de ellas. Mira lo que dice Isaías 41:10. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está contigo, ya lo demostró una vez, confía en que lo hará nuevamente. Entonces, es momento de levantarte con fe, creyendo que Él intervendrá. Si abrió camino en el desierto y movió montañas una vez, ¿no crees que lo hará de nuevo? Te aliento a esperar en el Señor. Y mientras esperas, recuerda su fidelidad y su cuidado para contigo a través de los años. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque puedo descansar en tu fidelidad. Gracias porque sé que estás conmigo en la situación en la que me encuentro. Lo hiciste antes y confío en que lo harás de nuevo. En tu nombre, Jesús. Amén. Eres un milagro. Gracias. ¿Qué les pareció? ¿Es difícil? No. Mientras más simple hacemos el mensaje, más el otro puede conectar conmigo. Especialmente si se identifica con lo que a mí me pasó. ¿Sí? Y siempre me gusta mucho este eslogan. Si tienes un eslogan como un hashtag, lo dicen en redes sociales, mucho mejor porque la gente te va relacionando con eso. En nuestro caso, en un milagro cada día, siempre tenemos que decir, eres un milagro. Y es impactante porque cada uno de nosotros somos un milagro. ¿Sí? Y este es un eslogan. Coca-Cola tiene un eslogan, Apple tiene un eslogan. ¿Sí? Y relacionamos este eslogan con ese ministerio o con esa marca. Si nosotros ya somos como una marca en YouTube, no necesariamente tienes que ser una marca. ¿Cuántos que están aquí trabajan en redes sociales? Levante la mano. Tienen contenido, son creadores de contenido en redes sociales. Exacto. Puedes usar, el storytelling se usa muchísimo en redes sociales. Si puedes conectar a través del storytelling, contando una historia, seguramente vas a vender el producto o el servicio que tengas. La gente no quiere que le vendas nada. ¿Sí? La gente lo que quiere conectar es conectar con personas reales, mensajes auténticos. ¿Cuántos de aquí escriben devocionales o escriben blogs o
emails, no sé, o cuántos de aquí son líderes de jóvenes. Hay bastantes. De adolescentes, hay bastantes. ¿Sienten que se conectan bien con su audiencia? ¿Cómo sienten con esto? ¿Cómo? Ponerlo en práctica, está bien. Pero ustedes están sintiendo hoy que están conectando con sus jóvenes y adolescentes. ¿Sientes que ellos quieren ser parte? ¿Quieren venir a escucharlos? ¿O sienten que necesitan ayuda en esto? Sí. ¿Saben que acá en esta sala hay un señor que es realmente un experto en storytelling? El pastor Duval. Entonces, pero él dio una clase, un masterclass realmente muy bueno. Pero miren, quizás ustedes piensan que escribir una historia es súper difícil. Pero miren, yo te cuento, no es tan difícil como piensan que es. Algo que a mí me ha ayudado a escribir los devocionales o historias para conectar, primero lo que a mí me sirve mucho es yo escucharme a mí misma. Primero me tiene que gustar a mí. Primero tengo que creer que yo lo puedo hacer. Todos tenemos el don. O sea, todos tenemos la capacidad de escribir. Todos pueden escribir una historia. La cosa es que esto es como aprender a caminar. Si yo nunca escribo, nunca voy a saber, ¿sí? Entonces es paso a paso. Me siento y escribo lo que sea, del tema que sea, escribo. Y de esa manera comienzo a darme cuenta, ok, bueno, ahora puedo contar. Vamos a poner un ejemplo simple. Escriba su testimonio. Escríbalo. Y luego léanlo en voz alta. Acuérdese, tiene que tener una introducción, tiene que tener un conflicto y tiene que tener un desenlace. Tiene que dejar una enseñanza y una moraleja. Y escríbalo. Luego vuelva a leerlo. Léanlo en voz alta. Asegúrese que cuando escriba use la gramática correcta, porque una coma, un punto puede cambiar todo el sentido de una prédica, de un mensaje, de una enseñanza. Y en esto hay que ser muy como estrictos, ¿sí? Porque una coma puede cambiar todo el sentido de una frase. Y a mí lo que me ha ayudado a corregir mucho la gramática es leer en voz alta. No sabía que era tan importante leer. Cuando iba al colegio no le daba importancia a leer en voz alta, pero por algo los maestros nos hacían leer en voz alta. ¿Sí? No es lo mismo que yo lea a que yo lea pausado. Para que el mensaje tenga sentido, tiene que tener sentido. Porque si no tiene sentido, cuando muchas veces yo leo las publicaciones en las redes sociales y la falta de ortografía y de puntuación es increíble. Es increíble. Y la única manera que esa persona conecta es a través de ese texto, si estás en las redes sociales, o si sos un pastor o un líder, a través de ese mensaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Tenemos que ser muy detallistas en este sentido. Y escriba, practique, busque inspiración. Una forma para mí de inspirarme, tengo muchas maneras. Una forma muy fácil es cuando yo entro en la presencia de Dios y paso tiempo con Él. El Señor me empieza a hablar. Le pregunto, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué está buscando la gente? Él me da ideas muy claras. Me muestra los versículos. Otra manera es mirando una serie o mirando una película. Dios me habla a través de ellos. Me habla, me muestra. Y entonces creo un devocional a partir de ello. Puede ser a través de un libro, a través de una prédica, a través de la música. Ustedes saben qué es aquello que te inspira. Y cuando sentís, esto puede ser, comience a escribir. Siempre tenga con usted un lápiz y un papel. Escriba, usa su teléfono como anotador. Escriba. Y si le viene solo el título, ponga el título.
¿sí? Y allí va surgiendo, porque cuanto más alimentamos al cerebro en esto, él más se perfecciona en esto. Pero si nunca lo hago, si no me preparo, tampoco voy a saber cómo hacerlo. Y esto siempre va a ser poco a poco. Y cuanto más los hagas, porque es lo mismo como aprender a caminar o aprender un idioma. Si aprendemos un idioma pero nunca practicamos, obviamente que no vamos a poder hablar. Y esto es muy frustrante. Entonces, si quiero aprender a contar historias, tengo que sentarme a escribir y después contarlas, leerlas en voz alta. Y todo eso ayuda a que podamos contarla y puedes cautivar a tu audiencia. Podemos usar el storytelling, como ya dijimos, para las redes sociales, las diferentes plataformas, tanto TikTok, Facebook, Instagram. También para blogs y newsletters funciona muy bien, donde ahí puedes ya desarrollar historias mucho más largas. Yo escribo devocionales y no pueden ser más de 300 palabras, porque está comprobado científicamente que si son más de 300 palabras, la gente no lo termina de leer. Entonces no puedo pasarme de 300 palabras. Es fácil escribir 600 palabras. Es muy difícil escribir reducido, conciso, que cautive, que emocione, que sea real y que sea auténtico. Por último, también lo podemos usar si son pastores y líderes para presentaciones y discursos. Funciona muy, pero muy bien. Último slide. Creo que vamos último. Bien, acá solo vamos concluyendo. ¿Cuáles serían los puntos claves? Como ya hemos hablado, conocer a la audiencia, entender la estructura de la historia, aplicar las técnicas del storytelling para poder marcar la diferencia. ¿Saben quién es un gran storytelling? Seguramente todos los conocen, Dante Gebel. Dante Gebel es uno de los mejores storytellings. Jamás te vas a aburrir en uno de sus prédicas. Jamás. Te hace reír, te hace emocionar. Yo lo conocí a él de cuando yo era adolescente y hasta ahora me acuerdo de sus prédicas. Me cautivaba porque me hacía reír tanto las anécdotas que él contaba. Él conoce exactamente cómo cautivar a su público. Él conoce a su público. Él sabe quién es su público. La mayoría de la gente que cuenta historias o que predica o está en el liderazgo no conoce a su público, no sabe a quién está hablando, cuál es su objetivo y cuál es la meta. Inspiración final, ¿sí? Todos recuerda que todos somos un bard. ¿Saben lo que es un bard? Es un término irlandés. Todos podemos ser contadores o maestros, relatores de historias. Todos lo podemos ser. Si no tienes el talento, algunos nacen contando historias, algunos les sale fácilmente, otros los tuvimos que aprender. Pero todo se puede aprender y se puede pulir si le pongo pasión y corazón a lo que estoy haciendo. Siempre tiene que ser auténtico y real para poder cautivar, para poder conectar, emocionar y cautivar. ¿Piensas que a partir de hoy te vas a animar a escribir tu propia historia y compartirla? ¿Sí? ¿Piensan que son capaces de hacerlo? Yo pienso que sí. Yo creo en ustedes. Alguien un día creyó en mí. Alguien un día me dijo, vas a contar tu historia. En ese momento no le creí. Hoy estoy aquí enfrente tuyo contándote mi historia. El Señor cumple sueños cuando creemos y confiamos en Él. ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus sueños? Cuéntale al mundo. Él te quiere escuchar. Y a través de Cristo, que tu historia transforme vidas.